El bombazo que nadie se animó a contar. El secreto que hará temblar los cimientos del fútbol mundial y que redefinirá por completo el destino del Real Madrid y del deporte rey está a punto de explotar en las redes y en cada rincón del planeta, desde los despachos más lujosos de Valdebebas hasta los desiertos más recónditos de Arabia Saudita, pasando por los potreros de Guayaquil y las calles de Manchester. Prepárense, porque lo que está sucediendo en el Santiago Bernabéu no es solo un rumor, es la verdad pura y dura, la que te va a dejar con la boca abierta, el corazón latiéndote a 1000 por hora y la piel de gallina, como si hubieras corrido una maratón descalzo la Patagonia, bajo un sol de justicia, con un mate en la mano y la radio a todo volumen, escuchando la noticia que te va a cambiar la forma de ver el fútbol para siempre. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva. Si pensabas que el mercado de pases estaba tranquilo, si creías que ya lo habías visto todo, si pensabas que el fútbol ya no podía sorprenderte, espera a ver esto. Porque sí, la noticia que está sacudiendo al mundo, que está redefiniendo el mapa del fútbol, es que Vinicius Jr. no renovará con el Real Madrid y se irá a Al Hilal. Y se viene el fichaje de Erling Haaland para el Real Madrid, y esto es solo el principio de una saga que tiene más giros, más dramas y más traiciones de las que te imaginas. El Real Madrid se reinventa de una manera que nadie esperaba, desprendiéndose de dos de sus atacantes más desequilibrantes, de dos de sus figuras más queridas, para construir un nuevo imperio, un verdadero coloso, y Florentino Pérez acaba de firmar los contratos más explosivos y revolucionarios de la década, unos que cambiarán para siempre las reglas del juego y la historia del club, marcando un antes y un después en el deporte rey. La novela de Vinicius Jr. Y el Real Madrid ha llegado a su fin. Pero no de la manera que todos esperábamos. No con un final feliz, no con una renovación con bombos y platillos, no con un abrazo entre el jugador y el presidente en el centro del Bernabéu. El telón se cierra con el eco de una pelea monumental, una disputa que nadie imaginaba, y con destino a un lugar que nadie esperaba, el poderoso Al Hilal de Arabia Saudita. El madridismo está en shock. La noticia ha caído como un baldazo de agua fría, helada, en pleno verano europeo. Vinicius Jr., el crack brasileño, el puñal por la banda, el desequilibrio puro, el hombre de las gambetas imposibles, el héroe de la 14ª Champions League, el que parecía el sucesor natural de la corona de Cristiano Ronaldo y Benzema, se marcha. Es la crónica de un adiós anunciado en los pasillos de Valdebebas, un adiós que se gestó en la oscuridad, lejos de los focos, en una lucha de egos y de poder, en una disputa que ha dejado a todos con el alma en un hilo. Y es que la relación entre el jugador y la cúpula directiva se rompió, se quebró, se hizo trizas, dejando una brecha irreparable, una cicatriz que difícilmente cerrará. Muchos aseguran que la pelea fue un antes y un después, que se dijeron cosas que no tienen vuelta atrás, que el quiebre fue total y que la única salida posible era la marcha del jugador. Pero lo más fuerte llegó cuando se reveló el motivo de la disputa, esa que te va a hacer entender que en el fútbol, como en la vida, no todo es dinero, y que a veces las diferencias se dan por cosas que van mucho más allá de un salario o de una cláusula de rescisión. Según fuentes exclusivas de este canal, la pelea entre Vinicius y la dirigencia no fue por una cuestión económica, no fue por un aumento de sueldo, no fue por el contrato. Fue por una cuestión de estatus, de respeto, de rol en el equipo. Vinicius, el ídolo de la afición, el goleador de las noches mágicas en el Bernabéu, el hombre de los momentos decisivos, sentía que no se le valoraba lo suficiente, que no se le daba el lugar que se merecía, que se le trataba como a un jugador más y no como a la estrella que era, con el peso y la responsabilidad que eso implica. El jugador, con el apoyo de su círculo íntimo, habría pedido ser el pilar fundamental del proyecto, el líder indiscutido del ataque, el hombre en torno al cual girara todo, con una voz y un peso en las decisiones deportivas. La dirigencia, por su parte, con la visión fría y estratégica que los caracteriza, no estaba dispuesta a darle ese poder, a cederle el control, a ponerlo por encima del club, y es ahí donde el choque de trenes fue inevitable, monumental, irreparable. Espera a conocer el detalle que cambió todo, que hizo que esta negociación de salida se acelerara de manera dramática, que convirtió una disputa interna en una ruptura total, en una traición para algunos, en una decisión inevitable para otros. Se habla de una reunión tensa, casi violenta en el tono, donde se habrían cruzado palabras que no tienen vuelta atrás, donde la relación se rompió para siempre, donde no hubo ni siquiera un puente para la reconciliación.
Muchos aseguran que la dirigencia le bajó el pulgar a Vinicius, que le dio la espalda cuando el jugador más lo necesitaba, que lo dejó solo en un momento clave de su carrera, y que eso fue lo que detonó todo, lo que hizo que el brasileño tomara la decisión más difícil de su vida, la de dejar el club de sus amores, el club que lo hizo leyenda, el club que lo hizo estrella mundial. Y fue entonces, con esa herida abierta, con esa sensación de desamor y de traición, que apareció Al Hilal. El gigante de Arabia Saudita, con su chequera ilimitada y una ambición desmedida, aprovechó el momento de debilidad, la grieta en la relación, para lanzar un ataque sin precedentes, una oferta que ni el propio Real Madrid se atrevió a rechazar, una oferta que te va a dejar con la boca abierta, la billetera vacía y los ojos como platos. Se habla de una cifra astronómica, de una cifra que rompe todos los récords, de una cifra que redefine el valor de un futbolista en el siglo XXI. La operación se cerró por una suma que supera los 200 millones de euros fijos, más una cantidad considerable en variables por objetivos. Sí, leíste bien. Más de 200 millones de euros por un solo jugador. Esto no es solo un traspaso, es una declaración de intenciones, un mensaje claro del poderío económico de la Liga Saudí y de la audacia de Florentino Pérez para tomar decisiones que, aunque dolorosas, son estratégicas para el futuro del Real Madrid. Si te sorprende tanto como nosotros esta movida, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios. ¿Crees que la salida de Vinicius es una traición o una decisión comprensible por las circunstancias? ¿El Real Madrid hizo bien en venderlo por esa cifra récord? ¿Qué opinás de la pelea con la dirigencia? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. Pero la historia no termina ahí, ni cerca. Porque la salida de Vinicius no es el fin, es el principio de un nuevo Real Madrid, el Real Madrid de Florentino Pérez, el Real Madrid del futuro. La venta del brasileño, aunque dolorosa para el hincha, fue la pieza clave que le permitió al club dar el siguiente paso, la que le dio el capital necesario para armar un equipo a prueba de balas, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, y es ahí donde Florentino, con su visión de genio, movió las siguientes fichas, las que te van a dejar con la boca abierta. La segunda parte del bombazo tiene que ver con un nombre que sonaba con fuerza en el mercado, pero que nadie se animaba a dar por hecho, un nombre que ahora se confirma, Rodrigo Goes. El talentoso brasileño, el puñal por la otra banda, el hombre de los goles decisivos en Champions, el que parecía el amigo y compañero de Vinicius para la eternidad, se va del Real Madrid. Y la salida no es solo un traspaso más, viene con un trasfondo oscuro, un rumor que lo vincula a un club que es el enemigo íntimo, el archienemigo, el rival eterno, el FC Barcelona. Muchos aseguran que Rodrigo le coqueteó al Barcelona, que tuvo conversaciones secretas con la dirigencia, que su representante jugó a dos puntas y que eso fue lo que hizo que Florentino le diera la espalda, que lo declarara transferible y que lo vendiera al Arsenal por una cifra millonaria. La traición de Rodrigo, aunque nunca se confirmó, fue la gota que derramó el vaso para Florentino, la prueba de que el vestuario tenía que depurarse, de que el proyecto tenía que reiniciarse, de que el Real Madrid estaba por encima de cualquier jugador. Y fue entonces que, con la inyección económica de la venta de Vinicius a Al Hilal, más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo al Arsenal, más de 100 millones de euros, Florentino Pérez dio el golpe final, el golpe de autoridad, el golpe que va a cambiar el rumbo del fútbol mundial y que lo consagra como el presidente más audaz y visionario de la historia del deporte. El Real Madrid ficha a Ibrahima Konaté. Sí, el central francés, el muro de Liverpool, el que parecía el reemplazo natural de Van Dijk, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 80 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas defensivos del equipo, para encontrar el reemplazo de un defensor clave y para blindar la saga. Muchos aseguran que Konaté es el defensor del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos. Y el último bombazo, el que confirma el nuevo proyecto, el que le da sentido a todas estas salidas, a todas estas inversiones, el que te va a dejar con el corazón en la garganta y la mente volada, es la llegada de Erling Haaland al Real Madrid. La noticia, que ya era un secreto a voces, se confirma. El depredador noruego será el nuevo 9 del club, el líder del ataque, el hombre de los goles, el que va a heredar la corona de Cristiano y Benzema. Y su llegada no es un simple fichaje, es la confirmación de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La venta de Vinicius y Rodrigo fue la pieza clave que permitió la llegada de Haaland y la de Konaté,
la que le dio a Florentino el poder de decisión y la capacidad económica para armar un equipo a su medida, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. El drama de la salida de Vinicius Jr. del Real Madrid es la crónica de un adiós anunciado, de una pelea de egos, de un choque de trenes que tenía que suceder tarde o temprano. La irrupción de Al Hilal y el poder económico del fútbol saudí fueron el catalizador, el que aceleró un proceso que ya estaba en marcha, el que le dio a Florentino la excusa perfecta para hacer lo que mejor sabe hacer: reinventar al Real Madrid, depurar el vestuario, vender para comprar mejor, y siempre, siempre, ir un paso por delante de todos. La comunidad madridista está dividida. Algunos sienten que la salida de Vinicius es una traición, que se fue por dinero, que se le dio la espalda a un ídolo. Otros, en cambio, sienten que la jugada de Florentino es de genio, que la venta de Vinicius y Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland y Konaté, y que el club, una vez más, está por encima de cualquier jugador. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Será Haaland el goleador que le dé la gloria al Real Madrid? ¿Será Konaté el muro que defienda el arco? ¿Cómo le irá a Vinicius en la Liga Saudí? ¿Fue la traición de Rodrigo al Barcelona el detonante de su salida? La incertidumbre es total, la tensión narrativa está en su punto máximo, y la comunidad ya eligió su bando, ya tomó partido en esta historia apasionante que nos tiene a todos en vilo, divididos entre la razón y el corazón. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los que priorizan la gloria o el dinero? ¿El corazón o la razón? ¿El fútbol tradicional o el nuevo poder económico que viene de Oriente? El futuro del fútbol está en juego, y vos sos parte de esta historia. No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el fútbol. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de esta saga que nos tiene a todos en vilo. Dale like si te voló la cabeza esta noticia y compartila con todos tus amigos que necesiten saber la verdad completa y sin filtros. Hasta la próxima, y que siga la pasión, que siga el debate, que siga el fútbol, el deporte que nos une a todos en esta locura maravillosa e impredecible. Atención, atención. Si pensabas que lo de Vinicius Jr. y su salida traumática del Real Madrid era la noticia del año, agárrense, porque lo que viene ahora es aún más grande, aún más explosivo. Esto no es solo la segunda parte, esto es el verdadero corazón del huracán, el núcleo de la tormenta perfecta que acaba de azotar el fútbol mundial, y que dejará un paisaje irreconocible, con nuevos gigantes, nuevos ídolos y un Real Madrid que se ha reinventado de una forma tan audaz, tan arriesgada, que nos tiene a todos con el alma en un hilo, sin saber si esto es la obra de un genio o el error más grande de su historia. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la verdad es la única moneda de cambio, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin censura, sin medias tintas, sin cuentos para niños. Porque lo que está pasando en Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, es la historia de una traición, de una ambición desmedida, de un choque de trenes entre el viejo poder de Europa y el nuevo poder de Oriente, y de una jugada maestra de Florentino Pérez que lo consagra como un verdadero visionario, o lo condena como un traidor al ídolo. Como te anticipamos, la novela de Vinicius Jr. y el Real Madrid tuvo un final amargo, dramático, casi de película de mafia. Pero el telón no se cierra con ese adiós, porque la salida del brasileño, aunque dolorosa para el hincha, fue solo la pieza clave que le permitió al club dar el siguiente paso, la que le dio el capital necesario para armar un equipo a prueba de balas, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, y es ahí donde Florentino, con su visión de genio, movió las siguientes fichas, las que te van a dejar con la boca abierta. Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, que le da sentido a la salida de Vinicius, que le da un porqué a la traición de la dirigencia, que te explica por qué el Real Madrid se desprendió de un jugador que era ídolo, figura y bandera. Porque la salida de Vinicius no fue solo una pelea por estatus, fue el resultado de una estrategia milimétrica, de un plan galáctico 3.0 que se mantuvo en secreto absoluto, que solo conocían Florentino Pérez y su círculo más íntimo, un plan que se activó con la llegada de un jugador que, aunque aún no pisó el césped del Santiago Bernabéu, ya está causando estragos, ya está redefiniendo el futuro del club. La segunda parte del bombazo tiene que ver con un nombre que sonaba con fuerza en el mercado, pero que nadie se animaba a dar por hecho, un nombre que ahora se confirma: Rodrigo Goes. El talentoso brasileño, el puñal por la otra banda, el hombre de los goles decisivos en Champions, el que parecía el amigo y compañero de Vinicius para la eternidad, se va del Real Madrid. Y la salida no es solo un traspaso más, viene con un trasfondo oscuro, un rumor que lo vincula a un club que es el enemigo íntimo, el archienemigo, el rival eterno, el FC Barcelona. Muchos aseguran que Rodrigo le coqueteó al Barcelona, que tuvo conversaciones secretas con la dirigencia, que su representante jugó a dos puntas y que eso fue lo que hizo que Florentino le diera la espalda, que lo declarara transferible y que lo vendiera al Arsenal por una cifra millonaria. La traición de Rodrigo, aunque nunca se confirmó,
fue la gota que derramó el vaso para Florentino, la prueba de que el vestuario tenía que depurarse, de que el proyecto tenía que reiniciarse, de que el Real Madrid estaba por encima de cualquier jugador. Y fue entonces que, con la inyección económica de la venta de Vinicius a Al Hilal, más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo al Arsenal, más de 100 millones de euros, Florentino Pérez dio el golpe final, el golpe de autoridad, el golpe que va a cambiar el rumbo del fútbol mundial y que lo consagra como el presidente más audaz y visionario de la historia del deporte. El Real Madrid ficha a Ibrahima Konaté. Sí, el central francés, el muro de Liverpool, el que parecía el reemplazo natural de Van Dijk, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 80 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas defensivos del equipo, para encontrar el reemplazo de un defensor clave y para blindar la saga. Muchos aseguran que Konaté es el defensor del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos. Y el último bombazo, el que confirma el nuevo proyecto, el que le da sentido a todas estas salidas, a todas estas inversiones, el que te va a dejar con el corazón en la garganta y la mente volada, es la llegada de Erling Haaland al Real Madrid. La noticia, que ya era un secreto a voces, se confirma. El depredador noruego será el nuevo 9 del club, el líder del ataque, el hombre de los goles, el que va a heredar la corona de Cristiano y Benzema. Y su llegada no es un simple fichaje, es la confirmación de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La venta de Vinicius y Rodrigo fue la pieza clave que permitió la llegada de Haaland y la de Konaté, la que le dio a Florentino el poder de decisión y la capacidad económica para armar un equipo a su medida, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. El drama de la salida de Vinicius Jr. del Real Madrid es la crónica de un adiós anunciado, de una pelea de egos, de un choque de trenes que tenía que suceder tarde o temprano. La irrupción de Al Hilal y el poder económico del fútbol saudí fueron el catalizador, el que aceleró un proceso que ya estaba en marcha, el que le dio a Florentino la excusa perfecta para hacer lo que mejor sabe hacer: reinventar al Real Madrid, depurar el vestuario, vender para comprar mejor, y siempre, siempre, ir un paso por delante de todos. La comunidad madridista está dividida. Algunos sienten que la salida de Vinicius es una traición, que se fue por dinero, que se le dio la espalda a un ídolo. Otros, en cambio, sienten que la jugada de Florentino es de genio, que la venta de Vinicius y Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland y Konaté, y que el club, una vez más, está por encima de cualquier jugador. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Será Haaland el goleador que le dé la gloria al Real Madrid? ¿Será Konaté el muro que defienda el arco? ¿Cómo le irá a Vinicius en la Liga Saudí? ¿Fue la traición de Rodrigo al Barcelona el detonante de su salida? La incertidumbre es total, la tensión narrativa está en su punto máximo, y la comunidad ya eligió su bando, ya tomó partido en esta historia apasionante que nos tiene a todos en vilo, divididos entre la razón y el corazón. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Sos de los que priorizan la gloria o el dinero? ¿El corazón o la razón? ¿El fútbol tradicional o el nuevo poder económico que viene de Oriente? El futuro del fútbol está en juego, y vos sos parte de esta historia. No te quedes afuera de esta historia que está redefiniendo el fútbol. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de esta saga que nos tiene a todos en vilo. Dale like si te voló la cabeza esta noticia y compartila con todos tus amigos que necesiten saber la verdad completa y sin filtros. Hasta la próxima, y que siga la pasión, que siga el debate, que siga el fútbol, el deporte que nos une a todos en esta locura maravillosa e impredecible. Si pensabas que lo habías visto todo, que el drama de la salida de Vinicius Jr. y el huracán de fichajes en el Real Madrid ya no podía ser más grande, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas. Porque lo que te vamos a revelar ahora, en este capítulo final de la saga, es el detalle más oscuro, el más revelador y el que le da sentido a cada una de las piezas de este rompecabezas de locura que Florentino Pérez ha armado. Esto no es solo la continuación, es la verdad definitiva, el epílogo de una novela que ya es leyenda, una historia de traición, ambición y un plan que cambiará para siempre el fútbol mundial. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la pasión se encuentra con la verdad sin censura, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin medias tintas, sin cuentos para niños, sin humo. Porque lo que está pasando en Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, es la historia de cómo un presidente, con una visión de genio, se atrevió a sacrificar a dos de sus ídolos para construir una máquina de ganar, un coloso del fútbol, un verdadero Galáctico 3.0. Si sos de los que creen en los cuentos de hadas, de los que todavía piensan que en el fútbol solo se juega con el corazón, desperta. Porque lo que te vamos a contar ahora es la realidad cruda y sin filtros.
Como te anticipamos, la salida de Vinicius no fue un simple traspaso. Fue el resultado de un choque de titanes, de una pelea monumental con el mismísimo Florentino Pérez, una disputa por estatus y por poder que se mantuvo en secreto, pero que este canal, con fuentes de máxima credibilidad, pudo desentrañar. El detonante fue el pacto secreto, ese preacuerdo que Florentino había firmado con Kylian Mbappé, un pacto que no solo garantizaba la llegada del crack francés, sino que también le prometía el rol de líder indiscutido, de estrella principal, de hombre en torno al cual giraría todo el proyecto. Pero lo que no sabíamos, lo que se mantuvo oculto hasta ahora, es que ese pacto con Mbappé tenía una letra chica, una cláusula que lo cambiaba todo, una cláusula que Florentino le mostró a Vinicius en aquella fatídica reunión, la noche de la traición, una cláusula que le decía al brasileño: tu tiempo se acabó. La cláusula secreta de Mbappé, que te vamos a revelar en este momento, no solo le garantizaba al francés el rol de líder, sino que también le daba un peso específico en las decisiones deportivas, una voz y un voto a la hora de armar el equipo, una especie de copresidente en el vestuario, un poder que nadie en la historia del club había tenido, ni siquiera Cristiano Ronaldo en su mejor momento. Muchos aseguran que Florentino le dijo a Vinicius que el club ya no podía garantizarle el rol de líder, que Mbappé venía con un poder absoluto, y que si no estaba dispuesto a ser una pieza más en el tablero, la puerta de salida estaba abierta. Esa frase, lapidaria y contundente, fue la que detonó todo, la que hizo que Vinicius sintiera que se le había dado la espalda, que no se le valoraba como merecía, que el club había elegido a otro para ser su nuevo príncipe. Y es ahí donde su agente, con una visión de águila para los negocios y con la chequera de Arabia Saudita ya en la mano, activó el plan B, el plan de salida, el plan de irse a un lugar donde se le diera el estatus que sentía que se merecía, el lugar donde su palabra, su gambeta y sus goles valieran el peso de su historia. La venta de Vinicius a Al Hilal por más de 200 millones de euros fijos fue un golpe de autoridad de Florentino, una jugada maestra para obtener el capital necesario para reconstruir el equipo a su antojo, para armar el Real Madrid del futuro. El presidente no traicionó a un ídolo, simplemente hizo lo que siempre hace: pensar en el club, en su futuro, en su grandeza, y sacrificar las piezas que ya no encajan en el nuevo tablero. El Real Madrid, con la visión fría y calculadora que lo caracteriza, no se opuso a la salida. Florentino Pérez, el genio detrás de todo esto, sabía que para ganar la guerra, a veces hay que sacrificar una pieza valiosa. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Florentino le mintió a Vinicius? ¿La llegada de Mbappé justificaba la salida de un ídolo? Queremos leer tus teorías más audaces y tu visión de lo que está pasando en el fútbol mundial. Pero la jugada maestra de Florentino no termina ahí, ni cerca. Porque la venta de Vinicius, aunque dolorosa, fue la pieza clave que le permitió al club dar el siguiente paso, la que le dio el capital necesario para armar un equipo a prueba de balas, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, y es ahí donde Florentino, con su visión de genio, movió las siguientes fichas, las que te van a dejar con la boca abierta. La segunda parte del bombazo tiene que ver con un nombre que sonaba con fuerza en el mercado, pero que nadie se animaba a dar por hecho, un nombre que ahora se confirma: Rodrigo Goes. El talentoso brasileño, el puñal por la otra banda, el hombre de los goles decisivos en Champions, el que parecía el amigo y compañero de Vinicius para la eternidad, se va del Real Madrid. Y la salida no es solo un traspaso más, viene con un trasfondo oscuro, un rumor que lo vincula a un club que es el enemigo íntimo, el archienemigo, el rival eterno, el FC Barcelona. Muchos aseguran que Rodrigo le coqueteó al Barcelona, que tuvo conversaciones secretas con la dirigencia, que su representante jugó a dos puntas y que eso fue lo que hizo que Florentino le diera la espalda, que lo declarara transferible y que lo vendiera al Arsenal por una cifra millonaria. La traición de Rodrigo, aunque nunca se confirmó, fue la gota que derramó el vaso para Florentino, la prueba de que el vestuario tenía que depurarse, de que el proyecto tenía que reiniciarse, de que el Real Madrid estaba por encima de cualquier jugador. Y fue entonces que, con la inyección económica de la venta de Vinicius a Al Hilal, más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo al Arsenal, más de 100 millones de euros, Florentino Pérez dio el golpe final, el golpe de autoridad, el golpe que va a cambiar el rumbo del fútbol mundial y que lo consagra como el presidente más audaz y visionario de la historia del deporte. El Real Madrid ficha a Ibrahima Konaté. Sí, el central francés, el muro de Liverpool, el que parecía el reemplazo natural de Van Dijk, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 80 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas defensivos del equipo, para encontrar el reemplazo de un defensor clave y para blindar la saga.
Muchos aseguran que Konaté es el defensor del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos. El bombazo que nadie se animó a contar. El secreto que hará temblar los cimientos del fútbol mundial y que redefinirá por completo el destino del Real Madrid y del deporte rey está a punto de explotar en las redes y en cada rincón del planeta, desde los despachos más lujosos de Valdebebas hasta los desiertos más recónditos de Arabia Saudita, pasando por los potreros de Guayaquil y las calles de Manchester. Prepárense, porque lo que está sucediendo en el Santiago Bernabéu no es solo un rumor, es la verdad pura y dura, la que te va a dejar con la boca abierta, el corazón latiéndote a 1000 por hora y la piel de gallina, como si hubieras corrido una maratón descalzo a la Patagonia, bajo un sol de justicia, con un mate en la mano y la radio a todo volumen, escuchando la noticia que te va a cambiar la forma de ver el fútbol para siempre. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva. Si pensabas que el mercado de pases estaba tranquilo, si creías que ya lo habías visto todo, si pensabas que el fútbol ya no podía sorprenderte, espera a ver esto. Porque sí, la noticia que está sacudiendo al mundo, que está redefiniendo el mapa del fútbol, es que Vinicius Jr. no renovará con el Real Madrid y se irá a Al Hilal. Y se viene el fichaje de Erling Haaland para el Real Madrid, y esto es solo el principio de una saga que tiene más giros, más dramas y más traiciones de las que te imaginas. El Real Madrid se reinventa de una manera que nadie esperaba, desprendiéndose de dos de sus atacantes más desequilibrantes, de dos de sus figuras más queridas, para construir un nuevo imperio, un verdadero coloso, y Florentino Pérez acaba de firmar los contratos más explosivos y revolucionarios de la década, unos que cambiarán para siempre las reglas del juego y la historia del club, marcando un antes y un después en el deporte rey. La novela de Vinicius Jr. Y el Real Madrid ha llegado a su fin. Pero no de la manera que todos esperábamos. No con un final feliz, no con una renovación con bombos y platillos, no con un abrazo entre el jugador y el presidente en el centro del Bernabéu. El telón se cierra con el eco de una pelea monumental, una disputa que nadie imaginaba, y con destino a un lugar que nadie esperaba, el poderoso Al Hilal de Arabia Saudita. El madridismo está en shock. La noticia ha caído como un baldazo de agua fría, helada, en pleno verano europeo. Vinicius Jr., el crack brasileño, el puñal por la banda, el desequilibrio puro, el hombre de las gambetas imposibles, el héroe de la 14ª Champions League, el que parecía el sucesor natural de la corona de Cristiano Ronaldo y Benzema, se marcha. Es la crónica de un adiós anunciado en los pasillos de Valdebebas, un adiós que se gestó en la oscuridad, lejos de los focos, en una lucha de egos y de poder, en una disputa que ha dejado a todos con el alma en un hilo. Y es que la relación entre el jugador y la cúpula directiva se rompió, se quebró, se hizo trizas, dejando una brecha irreparable, una cicatriz que difícilmente cerrará. Muchos aseguran que la pelea fue un antes y un después, que se dijeron cosas que no tienen vuelta atrás, que el quiebre fue total y que la única salida posible era la marcha del jugador. Pero lo más fuerte llegó cuando se reveló el motivo de la disputa, esa que te va a hacer entender que en el fútbol, como en la vida, no todo es dinero, y que a veces las diferencias se dan por cosas que van mucho más allá de un salario o de una cláusula de rescisión. Según fuentes exclusivas de este canal, la pelea entre Vinicius y la dirigencia no fue por una cuestión económica, no fue por un aumento de sueldo, no fue por el contrato. Fue por una cuestión de estatus, de respeto, de rol en el equipo. Vinicius, el ídolo de la afición, el goleador de las noches mágicas en el Bernabéu, el hombre de los momentos decisivos, sentía que no se le valoraba lo suficiente, que no se le daba el lugar que se merecía, que se le trataba como a un jugador más y no como a la estrella que era, con el peso y la responsabilidad que eso implica. El jugador, con el apoyo de su círculo íntimo, habría pedido ser el pilar fundamental del proyecto, el líder indiscutido del ataque, el hombre en torno al cual girara todo, con una voz y un peso en las decisiones deportivas. La dirigencia, por su parte, con la visión fría y estratégica que los caracteriza, no estaba dispuesta a darle ese poder, a cederle el control, a ponerlo por encima del club, y es ahí donde el choque de trenes fue inevitable, monumental, irreparable. Espera a conocer el detalle que cambió todo, que hizo que esta negociación de salida se acelerara de manera dramática, que convirtió una disputa interna en una ruptura total, en una traición para algunos, en una decisión inevitable para otros. Se habla de una reunión tensa,
casi violenta en el tono, donde se habrían cruzado palabras que no tienen vuelta atrás, donde la relación se rompió para siempre, donde no hubo ni siquiera un puente para la reconciliación. Muchos aseguran que la dirigencia le bajó el pulgar a Vinicius, que le dio la espalda cuando el jugador más lo necesitaba, que lo dejó solo en un momento clave de su carrera, y que eso fue lo que detonó todo, lo que hizo que el brasileño tomara la decisión más difícil de su vida, la de dejar el club de sus amores, el club que lo hizo leyenda, el club que lo hizo estrella mundial. Y fue entonces, con esa herida abierta, con esa sensación de desamor y de traición, que apareció Al Hilal. El gigante de Arabia Saudita, con su chequera ilimitada y una ambición desmedida, aprovechó el momento de debilidad, la grieta en la relación, para lanzar un ataque sin precedentes, una oferta que ni el propio Real Madrid se atrevió a rechazar, una oferta que te va a dejar con la boca abierta, la billetera vacía y los ojos como platos. Se habla de una cifra astronómica, de una cifra que rompe todos los récords, de una cifra que redefine el valor de un futbolista en el siglo XXI. La operación se cerró por una suma que supera los 200 millones de euros fijos, más una cantidad considerable en variables por objetivos. Sí, leíste bien. Más de 200 millones de euros por un solo jugador. Esto no es solo un traspaso, es una declaración de intenciones, un mensaje claro del poderío económico de la Liga Saudí y de la audacia de Florentino Pérez para tomar decisiones que, aunque dolorosas, son estratégicas para el futuro del Real Madrid.